estamos en comunicación con Jorge Coqui Capitanich, él es intendente de Resistencia Chaco y, por supuesto, ex gobernador de la provincia del Chaco y ex jefe de gabinete, un puesto que hoy en el gobierno actual está en duda. Jorge Coqui, como todos te dicen, acá Julián Saúd y Nicolás Dulcich de Revista Mártira. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlos. Muy bien. Bueno, en realidad lo primero que queremos preguntarte tiene que ver con tu mirada sobre esta situación que se va actualizando. Me imagino que lo que pensabas hace una semana atrás va modificándose porque los datos económicos hace que todo vaya cambiando. ¿Qué ideas tenés? ¿Cómo le transmitís a tu equipo? Me imagino a tus colaboradores. ¿Cómo estás pensando estos nuevos episodios que este gobierno insiste con no tener plan B? Bueno, en primer lugar, aquí de lo que se trata es un problema de modelo, de la concepción del modelo de base neoliberal, y obviamente lo que genera son consecuencias irreversibles en el corto plazo, y esto es lo que objetivamente podemos visualizar en forma sistemática a partir del 10 de diciembre del año 2015. Aparte del problema del modelo, también tenemos un problema de error de diagnóstico, aún dentro del modelo. Claro. Y en virtud de que tenemos un problema modelo y de error del diagnóstico dentro del modelo, las consecuencias son nefastas para la ciudadanía y el pueblo argentino. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que apreciar es que esto no es un problema estrictamente fiscal, es un problema de carácter de déficit del sector externo, y en consecuencia tiene que ver con una crisis inducida o autoinfligida, cuya terminal intermedia es precisamente el Fondo Monetario Internacional a través de este acuerdo desesperado y con imposiciones de todo tipo de naturaleza que obviamente tiene consecuencias. Y por último, el tema de que si esto no se detiene en términos de la espiralización de este proceso, puede tener tendencias en términos de o aplican una convertibilidad, una nueva convertibilidad, o promueven un esquema de dolarización, o generan una inflación acelerada con una tendencia hiperinflacionaria si efectivamente existe conversión de pesos a dólares y reducción de demanda en pesos. Entonces, dicho esto y para traducir, el problema central es muy grave. Primero y principal, porque el gobierno generó esta crisis autoinfligida. Primero, en materia del sector externo, tiene un déficit del sector externo equivalente a 5 puntos del PIB heredado del año pasado. Esto se financiaba con endeudamiento externo a una velocidad exponencial, 100.000 millones de dólares o más, colocados claramente como nuevo endeudamiento para el sector público. Obviamente eso generaba una plataforma de financiamiento para el sector privado. Esto se logró a través de la anuencia de muchos opositores, en donde estaban sectores del peronismo y gobernadores, que efectivamente apoyaron el tema de fondos buitres, y con el apoyo de fondos buitres generaron un endeudamiento irresponsable. Este endeudamiento irresponsable va a ser equivalente a cerca de 203.000 millones de dólares para el año 2019, tomando Fondo Monetario Internacional todos los desembolsos, más el tema de reprogramación de parte del flujo de servicios de capital e intereses. Y obviamente esto generó al mismo tiempo una fuga hasta mayo del año, hasta el primer semestre de este año, de 52.000 millones de dólares. Recordemos que durante 12 años y medio anteriores hubieron 5 corridas cambiarias. Estas 5 corridas cambiarias tuvieron 70.000 millones de dólares de fuga. Esto equivale a decir que en 32 meses de gestión de Macri se produjo prácticamente una cifra cercana de fuga de capitales en un solo conglomerado de tiempo. Claro. Y eso es producto claramente de las medidas adoptadas, que es la desregulación cambiaria, financiera y monetaria. Ejemplo, a los exportadores le dijeron: usted puede liquidar cuando quiere. A los importadores dijeron: importe lo que quiera. Eso se me generó déficit en balanza comercial, que significa, si yo exporto menos de lo que importo, tengo saldo de balance comercial negativo y tengo que conseguir dólares para pagarlo, porque cuando yo importo algo del exterior tengo que pagarlo en dólares. Entonces, lo mismo pasa con servicios reales o financieros, porque vos, para nutrirte de dólares, tenés que tener un saldo positivo de balanza comercial. En segundo lugar, tenés que tener remisión de remesas del exterior para aquí, y sucede todo lo contrario. Hay remesas de utilidades de empresas multinacionales que constituyen el 68% del comercio exterior de Argentina. A su vez, la otra posibilidad es inversiones extranjeras directas,
o eventualmente endeudamiento externo. Entonces, el endeudamiento externo se acabó, producto de la tasa de riesgo país y de la imposibilidad fáctica de colocar más deuda, porque como fue Argentina líder de los países emergentes en colocación de deuda. Remesas de utilidad del exterior no tenés, muy por el contrario, tenés transferencia no regulada de remesas de las empresas multinacionales de Argentina al exterior, y obviamente se anticipa, por eso el tipo de cambio no frena, porque todos se apropian de dólares para sacar dinero afuera. Como verás, la Citi empezó a 37,50, ahora está a 39,50, y eso sigue evolucionando de esa manera, porque el único vector desde el punto de vista económico que tiene el gobierno es la flotación del tipo de cambio, un tipo de cambio que crece, que a su vez se retroalimenta claramente en los precios internos, o sea, en inflación acelerada, y es producto de que dolarizaste las tarifas, dolarizaste el precio de combustible, dolarizaste alimentos y especificaste el salario. Lo que generaste es una reducción abrupta del consumo y una caída del Producto Interno Bruto, que puede ser 6 puntos en este semestre, 6 a 8 puntos, no sabés, porque se espiraliza de una manera extraordinaria. Entonces vos lo que estás haciendo es un desmadre de tal magnitud que si vos crees que esto lo vas a cambiar con una reducción del número de ministerios, pero estás realmente totalmente equivocado, no tenés en cuenta la realidad. ¿Vos crees que vas a resolver esto transfiriendo los subsidios al transporte a las provincias que no lo pueden pagar? Esta provincia del Chaco, 750 millones de pesos para subsidio al transporte público de pasajeros, olvidaste, no lo vas a poder pagar. Y entonces tenés que decir, bueno, que el precio del boleto sea 30 pesos es absolutamente impagable para los usuarios. O sea, vas a tener que sacar fotos en las paradas de colectivo para ver quiénes son los ricos que toman transporte público. O sea, esto están total y profundamente equivocados. Lo mismo que en materia de regulación financiera, le pusieron encajes que crecieron prácticamente 10 puntos, con lo cual pone en serio riesgo la sustentabilidad del sistema financiero de los bancos provinciales y también de los bancos chicos para generar una mayor concentración. Son 73 bancos en Argentina, lo quieren dejar en manos de las empresas multinacionales con 30 bancos. O sea, lo que están haciendo es verdaderamente una concentración financiera sin precedentes. Han dilapidado 20.000 millones de dólares de reservas en los últimos 5 meses. Estamos ante un problema serio de impericia, de percepción equivocada de la realidad, de diagnóstico equivocado y de un modelo absolutamente perverso. Entonces, esa combinación te genera esta consecuencia. Coqui, y la política, ¿no? Porque te hago una pregunta, algo que nos parece y nosotros lo analizamos muy seguido acá, que tiene que ver con que tenemos a veces la vara muy alta, ¿no? Decimos, no van a hacer eso, no van a hacer aquello otro. Vos recién hablabas, por ejemplo, de la concentración de los bancos, ¿no? Algo que ni siquiera nos preocupa, pero que eso habla a futuro de un mercado mucho más limitado. Pero recién nombrábamos que van a sacar el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, ¿no? Todavía no lo confirmaron eso. Pero eso es preperonismo. O sea, ¿te acordás cuando decíamos quieren ir al preperonismo? Y uno sonaba casi a risueño, incluso montado en decir, bueno, paremos un poco. Bueno, pero lo están haciendo, ¿no? No, claro, pero aparte, Ministerio de Salud, con Ramón Carrillo en 1949, cuando aquella célebre frase de Perón dice, no puede ser que tengamos un ministerio para cuidar vacas y no un ministerio para cuidar las personas, ¿no es cierto? Esa es una gran diferencia. Esto solamente Onganía y la Revolución Fusiladora fueron las encargadas de no aplicarlo. Y obviamente el Ministerio de Trabajo después... Ya es secretaría, ya está confirmado que va a ser secretaría. Es un desastre. Lo que fue la revolución peronista en materia de legislación laboral, a partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión el 28 de noviembre de 1924 y después el Ministerio de Trabajo, que fue obviamente la base de sustentabilidad de las políticas de defensa de los derechos del pueblo trabajador en la Argentina. Entonces no le importa la salud, no le importa el trabajo. Creo que tienen un problema serio, porque aparte de este tema de bajarlo de rango a secretaría, etcétera, etcétera, en definitiva son cuestiones simbólicas, porque ellos aumentaron la estructura del Estado en 25%, ellos mismos, y pusieron 10.000 militantes de ellos, porque este es el otro tema, dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario. La verdad es que no tienen coherencia entre decir y hacer, y la verdad es que lo único que les funciona en términos de maximización de su base electoral es atacar a la oposición. Pero de este lado, Coqui, de este lado, digo, nosotros deberíamos reconfigurar esta idea de preocuparnos porque realmente vienen por todo. Digo, ¿cómo se construye desde este lado
y cómo se está construyendo. De hecho, es una de las preguntas que queremos hacerte, cómo el peronismo va a llegar a, o cómo lo está haciendo, digo, hay anuncios de un peronismo anti-K que se empieza a juntar, yo no lo sé, me gustaría saber, vos que los conocés más que nosotros, digo, si eso es parte de un juego hacia afuera, pero hacia adentro hay posibilidad de coincidir, no hay posibilidad de coincidir, digo, porque la única esperanza ahora es que la oposición, todo lo que se hizo en estos 12 años, con todas las mejoras que haya que hacer, con todos los cambios de cara que haya que tener, digo, pueda ir confluyendo en una propuesta de común que creo que va decantando sola, ¿no? Tiene que ver con las tarifas, tiene que ver con el empleo. Eso se está dando, digo, hay una conciencia de la dirigencia. A ver, te planteo lo siguiente, ¿qué es lo que puede ver es necesario hacer? Primero y principal, la política funciona de la siguiente manera. Una democracia funciona sobre la base de un principio de contradicción entre oficialismo y oposición. Sí. Si existe oficialismo, entonces tiene que haber oposición. Sí. El opoficialismo no existe. Es una circunstancia de carácter coyuntural de conveniencias derivadas de acuerdos espurios. Pero la verdad es que el pueblo argentino votó a alguien para ejercer política oficialista y a alguien para ejercer oposición. En consecuencia, lo que yo digo es que hay tres principios que sustentan esa contradicción. El principio de contradicción, de coherencia y de convicción. Uno no puede tener convicción si no tiene coherencia y si no tiene contradicción. Entonces, los que hablan en nombre de la supuesta e hipotética gobernabilidad, en definitiva resignan convicción, resignan compromiso, resignan coherencia y resignan contradicción respecto a lo que hay que hacer. Te podés imaginar que el pueblo argentino, cuando tenga que elegir un presidente en las próximas elecciones del año 2019, no va a elegir, si está disgustado con el oficialismo, no va a dirigir una variante prolija del modelo, va a elegir una oposición, porque objetivamente es la oposición la que puede hacer las cosas diferente al oficialismo. Entonces, si tenemos clara esa contradicción, y si tenemos clara esa lógica binaria de la política, que no necesariamente implica resignar una capacidad de ampliación de consensos. Simplemente digo que el gran problema del mundo de hoy es que tenemos un sistema político cuya base de sustento es una democracia de carácter ficcional, porque la contradicción entre democracia y corporaciones ha implicado que las corporaciones han cooptado el Estado con un interés permanente, con el objeto de satisfacer los intereses minoritarios de una parte de la población y excluir a las mayorías. Una verdadera democracia es aquella en que el Estado legitima políticas públicas para defender los intereses de la mayoría. O sea, hoy tenemos democracia seccional en el mundo y en la Argentina también. Y a su vez eso genera un sistema económico claramente concentrado y especulativo, y genera un sistema social injusto desde el punto de vista social y regresivo desde el punto de vista de la distribución del ingreso. Entonces, cuando vos tenés esto, lo que hay que pensar es qué se piensa para la Argentina. Entonces yo creo que trato de sintetizar en tres ejes, en tres reglas y en tres políticas. Primero y principal, Argentina no puede tener sustentabilidad y equilibrio macroeconómico a largo plazo sin autoabastecimiento energético. Por lo tanto, primera condición de equilibrio macroeconómico es claramente una política energética que tienda al autoabastecimiento. En segundo lugar, Argentina no puede tener equilibrio macroeconómico con insuficiencia sistemática de dólares. Por lo tanto, tiene que tener una política de base exportadora con sustitución de importaciones que permita maximizar el funcionamiento de las cadenas de valor. En tercer lugar, Argentina no puede tener competitividad sistémica sin una logística integrada que permita tener desde puertos, aeropuertos, rutas, etcétera, a través de una infraestructura pública que genere propensión a la competitividad sistémica de sus actores. Bien, dicho estos tres ejes, es necesario que sean tres reglas. Independientemente de que uno piense desde la izquierda o desde la derecha o desde el centro, lo importante es que tenemos que tener una regla que tienda al equilibrio fiscal. Tenemos que tener una regla fiscal, digamos. Tenemos que tener una regla fiscal que tienda al equilibrio, una regla monetaria que tienda a la estabilidad y una regla cambiaria que tienda a la competitividad. Y claramente es necesario tener tres políticas. Una política industrial para agregar valor y generar la articulación de cadenas de valor para que al mismo tiempo compense con rentabilidad al productor y garantice accesibilidad al consumidor con precios razonables, no monopólicos y de exacción de riquezas. En segundo lugar, necesitamos una política de
porque la empleabilidad no es solamente un problema actual, sino futuro, Claro. el avance tecnológico y la sustitución. De manera que eso es un tema, no solamente hay que pensar en el presente, sino que hay que pensar en el futuro. Y eso significa educación, comunicación, tecnología y obviamente un rol incidental del Estado para lograr competitividad. En tercer lugar, necesitas, objetivamente, aparte de todo esto, necesitas estímulos a las economías regionales, una política de estímulos a las economías regionales, porque esa es la clave para lograr equilibrio de carácter fiscal y también de desarrollo en distintas regiones del país, porque Argentina son como 3 países juntos con distintas velocidades. Entonces, esto, que cuesta mucho en la práctica construir consensos, se lo tiene que hacer desde la política. Obviamente, eso significa transparencia en los métodos y procedimientos de selección de candidatos, pero también es una oportunidad de construir claramente oficialismo y oposición, garantías para que el debate público sea razonable y obviamente equipos bien calificados. ¿Cuáles son los problemas nuestros? Desde el año 2001-2002 no pudimos construir una institucionalidad partidaria, no podemos construir un partido fuerte, porque el problema central del justicialismo es que abarca gran parte del espectro político y tenemos 2 problemas. Tenemos un problema entre gobernabilidad, o sea, lo que quiere decir es que el justicialismo tiene 2 problemas en términos de tensiones. Tiene una tensión entre lo que significa partido y movimiento, y tiene una tensión entre partido y gobierno. Cuando gobernamos, el partido tiene sensibilidad a la conducción estratégica del gobierno. Entonces, quien conduce el gobierno, conduce el partido, estratégicamente. Y el problema del partido y movimiento es que el partido es una herramienta electoral y el movimiento es una plataforma de articulación de políticas públicas en sentido político y social. Y muy bien, hay un problema. Esa tensión se tiene que resolver porque no hay calificación ideológica, doctrinaria y filosófica. ¿Y cómo se resuelve esa tensión hoy? ¿Cómo se resuelve? Se resuelve con un partido organizado que defina también en elecciones, que salen caras unas elecciones, pero claro, en algún momento nosotros tenemos que resolver nuestros problemas de organización partidaria con elecciones. O sea, tenemos que ir a una elección interna y que la elección interna elija una conducción legitimada por el voto de los afiliados. Porque eso implica también mejor interacción con los afiliados y rendición de cuentas. Creo que eso nunca lo hemos tenido, siempre tuvimos que, salvo, digamos, la primera y única vez que hubo desde 1983 una interna para dirimir una candidatura fue Menem Cafiero, 1988. Y la verdad es que eso permitió una participación popular masiva y obviamente una definición política. Bueno, nosotros necesitamos hacer claramente una estrategia que nos permita legitimar a las candidaturas, porque el liderazgo surge del voto. Si no hay voto popular y participación activa y democrática, y la verdad es que es muy difícil gobernar. Hay muchos que creen que pueden gobernar desde las sofisticadas oficinas mediáticas, pero eso tiene patas cortas. Esto funciona, sí, solo así, cuando existe empatía popular con quien efectivamente ejerce el liderazgo. Coqui, pero lo que parece es que por ahí esa idea de resolver internamente el PJ es compleja, digo intervención por medio del PJ, aunque se te resuelta, no lo sé, vos me sabrás decir mejor que yo, pero la pregunta voy un poco más allá. ¿Eso no se va a terminar resolviendo en unas PASO? ¿Es posible que se resuelva en unas PASO? Eso se resuelve en unas PASO en términos de candidaturas presidenciales, pero no se resuelve en la construcción partidaria. Totalmente. En algún momento hay que fortalecer un partido. Independientemente de, a ver, vos podés tener en un partido 3 distritos y perder una elección y perder 2 o perder 5. Lo que yo te digo es lo siguiente: vos tenés que tener un partido que sea capaz de construir alianzas, que tenga identidad ideológica, filosófica y que sea capaz de expresar claramente un partido moderno, un partido donde el dirigente máximo tenga la posibilidad de discutir en las internacionales de todo el mundo lo que pasa en el mundo. Claro, sí. A ver, ¿cómo un partido de oposición va a ser una bolsa de gatos no organizada? Claro, sí. Un partido de oposición tiene los que gatos tener... Los gatos no. No, pero digo, sí, exacto, pero digo, vos en un partido, nosotros tenemos que tener esto que es shadow cabinet, en el sentido de tener las sombras. Tenemos que tener capacidad para discutir, no desde la nostalgia, claro, ni desde la receta del pasado. Tenemos que entender, a ver, ¿qué vamos a hacer con la robot de inteligencia artificial e Internet de las cosas? ¿Qué vamos a hacer nosotros con el empleo
tecnológicos del futuro, sí, la robótica. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la agricultura, digamos, sofisticada desde el punto de vista de las nuevas prácticas y de o sea, lo que significa la agricultura celular y sí, todo lo que significa la producción de carne sintética? ¿Qué vamos a hacer eso? ¿Qué vamos a hacer con la tendencia desde el punto de vista de los millennials? ¿Qué vamos a hacer para garantizar mayor productividad y la producción de agroalimentos en un mundo que crece en términos de habitantes? ¿Qué vamos a hacer nosotros? bueno, ¿Qué vamos a hacer nosotros? Coqui, Nosotros tenemos que tener el desarrollo de un proyecto de país que obviamente lo tenemos claro en muchos casos, no todos, porque no todos coincidimos, porque hay distintas visiones. Y la verdad es que a veces tenemos un problema de uso de herramientas y de visiones políticas que son complejas y diferentes. Porque la verdad que no nos ponemos de acuerdo. A ver, el neoliberalismo cree que esto es soplar y hacer montañas, que ellos generan confianza, etcétera, etcétera. Y está claro que eso no puede funcionar porque Argentina no es un país central, es un país periférico en términos de toma de decisiones estratégicas, el mercado mundial. Entonces, cuando vos tenés este problema, tenés que ser racional. Los que experimentamos decisiones y problemas en la conducción del Estado, sabemos los problemas que tenemos que afrontar. Entonces, esto no es para improvisado, esto no es para que un teórico venga y haga una especulación teórica y te diga qué es lo que vas a hacer. Bueno, yo creo que a muchos, cuando estos tipos llegan al poder asesorados por especialistas en imagen, el problema central es que ellos son especialistas en imagen, pero no en gestión de gobierno. Entonces, resulta ser de que toman ciertas decisiones. A ver, en el paradigma mundial, la socialdemocracia perdió prestigio en Europa porque finalmente no aplicó políticas distintas en materia de política neoliberal y en materia económica. claro, totalmente. Entonces, lo que tenés que plantearte es lo siguiente. ¿Vos querés seguir ese paradigma de centrismo político, progresismo cultural y neoliberalismo económico? Pero en Argentina eso no te da, porque eso no es inclusivo. Y si no es inclusivo, obviamente te genera tensión social. Y si te genera tensión social, te genera inestabilidad política. Entonces, este es el problema. Si vos querés hacer lo que se te ocurre en términos de ideas y no contemplas la realidad, obviamente la realidad te cambia de ideas. Coqui, ¿cuándo empezamos a caminar la Argentina? Ya estás caminando, vas y venís por todos lados. Yo soy un pobre de solemnidad, no No. sé, para ser candidato presidencial. Yo te voy a decir la verdad. Dale. A mí me encantaría, porque yo creo, tengo, lo único que me falta a mí en mi vida es ser presidente de la nación. Pero sinceramente, no tengo financiamiento como para ser candidato a presidente. Entonces yo me tengo que conformar con ser lo que soy, un humilde intendente de pueblo. Bueno, pero sos uno de los hombres, digamos, con capacidades para por lo menos ser parte de una mesa que pueda pensar lo que se viene. Digo, todo esto que acabas de decir, no lo haces solamente consultando la almohada. Digo, yo entiendo además que por supuesto el lugar de presidente es complejo porque incluso digamos, mirarlo a Macri, no hace falta tener capacidad. No es un tema de capacidad, es un tema, me imagino, un montón de cuestiones que hacen que uno se pueda ubicar ahí. Pero hay un conjunto de cuadros que hay que mostrar porque, digo, Cristina es inevitable y su presencia, y más allá de la forma que termine siendo, es una de las candidatas con más votos hoy en la Argentina. Pero es verdad que hay que recoger el guante y decir, necesitamos mostrar una imagen de equipo, porque además está el equipo, porque si vos me decís no existe el equipo, pero hay gente, hay 4 o 5 tipas y tipos que vos ponés y que podés mostrar que si con estos tipos el barco sale para adelante. Pero totalmente, aparte nosotros tuvimos la pericia para resolver problemas. Pero la del 2009 ni nos enteramos, la del 2009 sí, claro, nosotros tuvimos pericia y lo demostramos, claramente, y eso es un dato objetivo, por más que estos quieran soslayarlo. Ahora, me encantaría sinceramente del debate nacional. A mí me gustaría tener la posibilidad de ser candidato, con la garantía de ser candidato para discutir. Y ser respetuoso del resultado. Pero la verdad es que creo que la Argentina necesita un debate en serio. No puede ser que no podamos discutir con los grupos económicos concentrados en la economía y de los grupos mediáticos concentrados que pretendan imponer ellos ideas que finalmente después se ejecutan con serios perjuicios para la población. Digamos, lo que tienen que pensar es que algo pasa. ¿Por qué siguen intentando hacer las cosas para un esquema de exacción que después terminan generando serios problemas? ¿Tú crees que un rico puede transitar un país devastado desde el punto de vista económico con un problema de inequidad estructura? No se puede. Van a vivir encerrados en sus quintas. Pero claro, pero no se puede generar un sistema
exclusión social, pero esto es un problema de sentido común, no es un problema ideológico. Yo a todos les digo lo mismo. La verdad es que nosotros no pensamos en la apropiación de todos los medios de producción. La verdad es que yo no comparto la dictadura del proletariado. La verdad es que el peronismo siempre impulsó la inversión privada y la libertad de mercado. Ahora, siempre dijo, ojo, la cuestión, el límite fue, nosotros no estamos en contra del capital, estamos en contra del capital que se erige en oligarquía para disputarle el poder al Estado, en detrimento del pueblo. Nosotros creemos que es necesario el Estado regulador en materia de servicios, en materia de concentración monopólica, porque entendemos que eso es nocivo en términos de funcionamiento del sistema económico en su conjunto. Fíjate qué claro que somos. Pero si nosotros, la verdad que nos odian, vos es que siempre la pregunta que yo me hago es ¿por qué nos odian tanto? Si nos odian, porque la verdad es que nosotros lo que hacemos es aplicar medidas racionales en un país cuya identidad es plurilingüe, multicultural, plurireligioso, o sea, es unidad en la diversidad, entender la complejidad de un país, pero nosotros somos los que sabemos, porque nosotros militamos, nosotros somos los que sabemos construir empatía de carácter social. ¿Vos te podés imaginar que un rico de Wall Street le va a interesar la Argentina, o estos tipos que se llenan de guita o que vivieran siempre en un nivel de riqueza absoluta? No pueden sentir lo que uno siente. Coqui, ¿quién arma ese encuentro? ¿Quién tiene que convocar? Hay muchas convocatorias. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son los tiempos políticos? Estamos muy cerca del 2019. ¿Hay 2019? ¿Quién lo tiene que convocar? ¿Es Cristina? ¿Quién es Pichetto que tiene que convocar? ¿Quién tiene que convocar? A ver, a mí me parece sinceramente que nosotros creo que a partir de la reconstrucción de la formalidad institucional del Partido Justicialista es necesario, a partir de ese espacio, empezar a vertebrar convocatorias mucho más amplias. Y me parece que hay que, a veces la pasión política hace que uno eleve el voltaje de la discusión. Yo sinceramente, te lo digo con absoluta sinceridad, sí. Yo tengo un gran nivel de disidencia con aquellos que apoyaron a este gobierno en aras de la gobernabilidad para entregar un acuerdo con los fondos buitres para promover un endeudamiento exacerbado que origina estas consecuencias. Estoy en total desacuerdo con muchos de los nuestros que efectivamente se prestaron a estos mecanismos extorsivos de uso de servicios de inteligencia, justicia dicta para encarcelar opositores y perseguir y fulminar el Estado de Derecho. Estoy en contra de esto. La verdad es que me separa un abismo de eso. Pero también pienso que llegó la hora de poner paños fríos, cabeza fría y ver cómo uno puede vertebrar todo lo posible en términos de sectorización. Yo recuerdo que en el año 2007 nadie apostaba un centavo por mí, nadie creía que podía ganar la gobernación. Y yo hice un sistema de alianza que incluía desde Partido Obrero hasta el PRO. Todos pudimos generar ciertas cuestiones. En la provincia es más fácil que en la nación, pero en la provincia yo planteaba, los que eran del PRO lo ponían en términos que eran más competitivos, y los que eran de más de izquierda, trabajamos de derechos humanos hasta cuestiones de carácter social, sanitaria, etcétera. Y la verdad es que pudimos conducir la diversidad y pudimos llevar a cabo dos gobiernos muy exitosos. Ahora bien, eso significa que hay que tener esa capacidad para entender la política y administrar las contradicciones. Jorge, no sé lo que vas a hacer, pero acá nosotros esperamos que trabajes por esa unidad y que el 2019 podamos todos pegarnos un gran abrazo, porque la verdad es que es muy necesario. Un abrazo enorme, muchas gracias por el tiempo que nos diste, y algún día nos vamos a dar una vuelta por allá, nos caemos con 2 tenedores y algo vamos a comer. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Un gran abrazo. Era Jorge Coqui Gapitanich, intendente de Resistencia de Chaco, imparable. No nos queda otra. Un compromiso diario. En Radio Rebelde. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.